entre el meme-psi y el academicismo. Bien. Como repaso del primer encuentro planteo esta plaga que se me pasó, que está un poquito más justificada, pero quería detenerme en esta idea de Lacan, que la función del lenguaje no es informar, sino evocar, ¿no? Continuando, digamos, esta circunstancia de que las palabras vienen del otro, estamos sometidos a él, el otro como todo el lenguaje, ¿no? Y después, esta otra cita que sí la pudimos trabajar, de la ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica, ¿no? Digamos, como si el médico, en lo que nos aconseja Freud, intentara enseñar, ¿sí?, al paciente, digamos, como si fuera una moral correcta del actuar humano. Que bueno, después Freud se desdice con la idea de las perversiones, el bien, el mal, la correcta evolución libidinal de los objetos y la genitalidad como última intención de progreso humano, ¿no? Algunas ideas que planteo, digamos, como circunstancias para tener en cuenta, ¿sí? Podemos decir, ¿no?, que somos un soporte de un mensaje para que el consultante que está buscando algo, le podemos ofrecer algo mejor que lo que ya tiene, ¿no? Tanto el entrevistado propiamente dicho, como el que va a buscar algún posteo en redes sociales, o que se ve convocado por alguna idea que encuentra en algún video o en algo que nosotros podemos transmitir. Pero, digamos, obviamente que ese conocimiento que nosotros tenemos lo recibimos de algún lado. Entonces hay ideas, o podemos decir conceptos, que nosotros aplicamos a nivel de la teoría, o sea, que lo llevamos a la práctica, que no tiene que ver exclusivamente con algo propio. Entonces, si a eso le sumamos que sobre lo que conocemos tenemos un hacer, está medio, digamos, como que transmitimos una ajenidad propia, ¿sí? Y que tenemos un ser psi, ¿sí?, que lo compacto como sintagma para decir, digamos, el ser psicólogo, el ser psicóloga, el ser psicólogue o ser psicólogos, que somos o que llegamos a ser como obra de nuestra historia y la influencia de todo lo que estudiamos y todo lo que leemos dentro de la academia y en nuestro tiempo libre, en nuestra investigación propia, o en los talleres, cursos, posgrados, maestrías, doctorados que seguimos haciendo. Entonces, pero todo viene de algún lado, ¿no? En las preguntas que planteé, digamos, para este segundo encuentro, tengo varias intenciones, ¿sí? Digamos, quería pasar por una serie de autores, algunos sí, otros agregué, otros saqué, pero bueno, está dando vuelta a la idea de que qué sería ser psi en redes sociales, o qué sería ser un licenciado en psicología en redes sociales, que son estas estrellas de los medios, o influencers psi, o bestsellers, o gente que va hablando. Esto se crea, digamos, ¿cómo se puede ser uno? Bueno, vamos a empezar un poquito desde el principio, pero voy a tratar que sea ágil. Todo empieza en la universidad, ¿no? Esto tendría que haber sido al revés. O sea, la universidad primero es un edificio, ¿no? Digamos, existe gracias a que el Estado le da una entidad y le condona impuestos para poder instalarse y hacerle un bien a la sociedad y a la cultura, que sería formar
alumnos, que básicamente son gente que no está iluminada, ¿no? O estudiantes. Entonces, por definición, nuestra fuente de conocimiento internautica, que es Google, la universidad es una institución destinada a la enseñanza superior, aquella que proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber, que está constituida por varias facultades que concede los grados académicos correspondientes. Bien, la organización de la universidad en facultades es una de las formas que puede tener la universidad. También puede estar organizada en departamentos. Digamos, la diferencia es que en los departamentos las materias están compartidas con distintas carreras. Vos tenés lo contrario que es la facultad, que tenés la facultad de psicología, entonces todos los contenidos y los profesores están orientados a esa carrera. En la universidad organizada por departamentos, vos tenés el departamento de psicología que va a recibir alumnos de derecho, pedagogía, psicología, que es otro tipo de organización. Después tenés las públicas o privadas, que también, en realidad no sé si hay universidades públicas organizadas en departamentos. No sé, en Argentina me parece que no hay. Privadas sí, por ejemplo la Kennedy acá en Capital, en Buenos Aires, tiene varias sedes, estaba organizada en departamentos. Bien. Yo no quiero comparar, pero voy a comparar. Las otras instituciones que tienen condonada, digamos, el espacio físico que ocupan dentro del Estado son las iglesias, ¿no? O sea, vamos a decir, está bien, las iglesias se valieron del celibato para poder ganar terreno, digamos, por la herencia de los curas, ¿no? Digamos, donde la institución se hacía de poder económico a través de que no había descendencia de los curas. Está bien, pero es una idea que digo yo. No digo que puede no compartir los que están viendo esto, que sea así. Bueno, pero, o sea, que creen universidades católicas o judeocristianas o musulmanes, y que difundan su religión, digamos, como una materia a la altura de, no sé, psicología estadística, por ejemplo, pues otro tema. Pero no quiero ser cómplices de mi idea a vos o al que esté escuchando. Bien, seguimos. Ahora, nosotros cuando salimos de la formación tenemos una serie de características, un código de ética dependiendo, digamos, de la corriente que vamos a seguir, que, digamos, puede tener distintas cercanías, alcances, que va a ser la práctica. Ahora, pero ¿cómo somos nosotros en la función laboral? O, digamos, ¿qué características tenemos que tener? ¿O qué circunstancias nosotros atravesamos para poder tener una práctica clínica, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esto también es de fuente dudosa y en un punto, digamos, lo traigo porque me parece que es cómo nos ven. O cómo ven con los anteojos de la cultura al psicólogo que se recibe y que empieza su práctica. Porque una cosa es lo que vemos nosotros entre corrientes y que podemos criticarnos determinados abordajes, y otra cosa es nuestra función social, ¿no? Entonces, esto lo robé, en el final, digamos, pongo la fuente, que se pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las cualidades más importantes de un buen psicólogo, ¿no? Ya empezamos con que tiene que ser bueno en lo que hace. Al estar en contacto con personas que suelen tener problemas para gestionar sus emociones o bien conflictos graves, los psicólogos necesitan una preparación concreta y especial, y no solo en lo que respecta a las técnicas de diagnóstico y tratamiento, sino en el manejo de sus propias emociones, frustraciones e impulsos. ¿Sí? Plantea, digamos, un autocontrol emocional y dice: sirve para generar confianza en el paciente, ya que éste percibe al terapeuta como una persona estable en quien
apoyarse sin altibajos emocionales y siempre con una actitud de escucha activa, ¿no? Digamos, como que tiene que tener presencia y que esa presencia sea culturalmente aceptable, ¿no? Digamos, no podría entrar a una sesión con un profesional que esté todo tatuado en la cara y que diga no future, por ejemplo, ¿no? O sea, sería algo antiterapéutico. O sea, un punk clásico no podría tener práctica psicológica presencial o visible. Capaz podría hacerlo, digamos, vestido de ninja, ¿no? Que se tapa la cara. Empatía, ¿no? Esta palabra tan horrendamente de moda. El psicólogo no debe sentir simpatía por la persona que tiene delante. Debe ir un paso más allá y ponerse en su lugar para sentir lo que siente y pensar como piensa. Ponerse en su lugar, que calculo debe de ser del entrevistado, solo de esta forma puede ayudarle realmente, ya que así logra comprender la magnitud del problema que la persona está viviendo. Esto básicamente es nivelar para abajo, ¿no? Porque si nos ponemos en el lugar del otro, eso lo puede hacer cualquiera que no estudie, ¿no? Que, digamos, por eso digo, digamos, que es interesante ver cómo un conocimiento popular o cultural, digamos, trae estas ideas horrendas de cómo tiene que ser. Es como decir que el cirujano que está operando un corazón tiene que abrirse el corazón en la misma operación para poder hacer una buena operación. Es una locura. Después, apertura mental. ¿Sí? Esta sí me parece interesante. Dice, bueno, las personas confían en que el psicólogo, por lo que a menudo le cuentan hechos que van en contra del sistema de creencias y valores del profesional. En esos casos, el psicólogo debe tener la suficiente apertura mental como para comprender por qué una persona se comporta de determinada manera y debe ser lo suficientemente tolerante para aceptar esas conductas. Cuando el psicólogo no logra aceptar a la persona que tiene delante, enviará señales extraverbales de rechazo y tarde o temprano estas serán detectadas por el paciente, que no se sentirá cómodo y probablemente abandonará la terapia. Bien, esta es interesante para pensar, pero tampoco al lugar, porque una cosa sería poder recibir información nueva del caso, de la circunstancia del caso, y otra cosa es avalar actitudes, digamos, que pueden ir en contra de valores que tengan que ver con la continuidad de la existencia, como por ejemplo atender a alguien que manifiesta actitudes vejatorias de otras subjetividades, ¿no? No sé, viene un policía que el fin de semana estuvo reprimiendo indígenas en una protesta en Chubut, por ejemplo, ¿no? Que está angustiado porque la mujer lo va a dejar por violento. Ese tipo de circunstancias, sin intervención, digamos, si no se interviene sobre la violencia física que puede ejercer una persona del cuerpo de fuerzas de control del Estado, ¿cuándo se hace una intervención? Básicamente, si no es cuando hay peligro de daño físico, no sé. Entonces, ser receptivo no implica, digamos, aceptar cualquier locura, ¿no? Entonces digamos, por eso te decía que sea un torturador no implica que eso sea un impedimento para que continúe el tratamiento. Ahora, si el objetivo era seguir torturando, ahí sí, puede dejar de atenderlo por esa circunstancia que puede tocarlo íntimamente. Pero si es una práctica que mantiene en algún aspecto, sí hay que intervenir y, digamos, incluso, digamos,
no sé, la verdad que no me parecía, no creo que pueda reconducirse ese tipo de actitudes, pero eh, eh, no sé, yo no podría atender una persona, o sea, no elegiría no atenderlo. Eh, pero digamos, hay, existen todavía. Por eso digamos lo de la apertura es relativa. Pero digamos, la apertura mental a nivel cultural es como, es salud, supongamos, ¿no? Pero la verdad es que no existe. No existe la apertura mental como instancia universal y que potencia posibilidades. Digamos, la verdad es que digamos, nadie quiere hacer nada que no esté fuera de su alcance. Después, nos quedan 3 más. Introspección. Se trata de una de las cualidades del psicólogo a la que menos se hace referencia, pero es una de las más importantes. A través del proceso de introspección, el psicólogo no solo logra reequilibrar sus estados emocionales y comprender sus impulsos y deseos, sino que también se acerca aún más al mundo de la psiquis. La introspección, el quedarse a solas consigo mismo, es la piedra angular del crecimiento personal, pero también es una llave para descubrir cómo funciona la mente. Esto es medio heredado de la filosofía, que es esta idea de conócete a tú mismo, descubrir tu verdad, digamos, lograr esa especificidad de la esencia propia de la búsqueda interior, que es muy linda, pero digamos, no tiene sentido si no es contacto con otros o de intercambio o de discurrir de un fluir social. Si uno está hablando solo, nadie se entera de lo que dice, ¿no? Pero bueno, a eso va el tema de las redes. Inevitablemente, las redes hay un feedback, una vuelta de lo que estamos haciendo, de lo que decimos y de lo que queremos ser. Entonces, pensar que la universidad nos va a dar las herramientas suficientes como para poder defendernos, por lo menos con el paciente, pero no pasa. Bueno, ese es otro tema también, ¿no? A ver, vamos a continuar y después agrego algo si no está... Bueno, integridad, ¿no? El psicólogo debe inspirar confianza, de vuelta, ¿no? Es la parte estética, de manera que las personas se sientan cómodas contándoles sus problemas que probablemente que no se han atrevido a develarle a nadie. Esta sensación de confianza se puede crear a partir de pequeños detalles que van desde el movimiento corporal del terapeuta como las señales más explícitas, pero la base es el sistema de valores del psicólogo. Otro error, ¿no? Digamos, como si fuera una moral posible de la salud eterna y de la continuidad, de la felicidad y de la especie hiperreproducida que está básicamente destruyendo el planeta, vamos a decirlo. Cuando una persona nota que el profesional es seguro de sí, que se conoce bien a sí mismo, que tiene claras sus metas y que es congruente con lo que piensa, depositará su confianza y se abrirá. Esta idea, digamos, de super psi, o de, digamos, como de un ideal de sociedad equilibrado, bueno, seguro, digamos, como si uno pudiera plantearlo. O sea, uno pone en el currículum vitae, seguro de mí mismo y que me conozco. ¿Quién me dio ese título de imperturbable a mí? Bien. Y el último dice habilidades comunicativas. La palabra es el principal medio de trabajo del psicólogo, pero las habilidades comunicativas no se restringen a esta. El psicólogo debe ser, ante todo, un buen oyente, debe mantenerse atento al lenguaje corporal de las personas para poder descifrarlo, otra palabra horrenda,
y debe transmitir a través de su gestualidad mucha confianza y tranquilidad. Bueno, acá está la fuente. Digamos, si el síntoma fuera algo descifrable, digamos, intraducible para el padeciente, el trabajo sería mucho más fácil y no habría que estudiar 5 años, o 10, o eternamente. Porque habría que hacer rompecabezas, o estudiar idiomas, o estudiar el discurso, y no los procesos mentales, el cerebro, filosofía de toda la humanidad. Bueno, no sé. El problema es que esto es una consecuencia también de la universidad, se cree, y se divulga de que una persona equilibrada puede ser mejor psicólogo, una persona que está en sus cabales solamente puede atender. Y la verdad es que es una discriminación, es un racismo dentro de la especie. Es como que, claro, sos un desalineado, entonces, o descerebrado, entonces no podés ayudar a nadie. Que, dista bastante, de lo que puede ser, la escucha. De qué manera va a entorpecer mi escucha o mis intervenciones el ser pelado, por ejemplo. Esto está escrito evidentemente desde alguien que tuvo alguna experiencia terapéutica o que, por lo menos o no leyó filosofía nunca o no leyó los autores más importantes de la psicología. Es una sensación, podríamos decir, algo cultural de conocimiento compartido, no tiene ninguna cientificidad, ninguno de estos puntos, ¿no? Pero yo cambiaría, por ejemplo, integridad por constancia. Lo de la comunicación sí es importante, apertura a cosas nuevas, sí me parece que son circunstancias importantes. La emotividad o la emocionalidad, si hay empatía, ¿cuál era el otro? No me responde. Uy, me fui. Autocontrol emocional. Si no pasa esto, como si la bicicleta no anduviera porque no tengo cómo manejarla. Bien. Ya estamos en los albores y en la circunstancia específica de ser, un trabajador. Tenemos el título y mal que nos pese, somos empleados o estamos dando un servicio, ¿no? Y retomando esta idea de tomar los autores como se nos cante, no me leí todo el Capital, sino que voy a tomar algunas ideas que me parece que pueden servir para pensar que la función laboral no deja de ser una parte del engranaje capitalista. Bueno, yo no tengo los libros de nuestro querido Carl, tengo unos PDF y en los PDF que tengo, estas son las páginas y el lugar. No puedo decir que sea un escaneo de que respete la numeración. De última, les comparto de dónde lo descargué o dónde apareció. Nos dice Marx: el uso y la fabricación de medios de trabajo, básicamente nosotros vendríamos a ser un producto de la universidad, ¿no? O sea, como si fuéramos como si la universidad fuera una fábrica de profesionales o de licenciados en psicología. Aunque en germen se presentan ya ciertas especies animales caracterizan el proceso de trabajo específicamente humano, razón por la cual Franklin define al hombre como un tool-making animal, o sea, como un animal que fabrica instrumentos, ¿no? Entonces, nosotros en la práctica clínica psicológica, la intervención que nos habilita
la corriente de estudio que nosotros abogamos, sería esta herramienta con la cual nosotros recibimos un peculio, ¿no? O sea que somos reconocidos económicamente a través de poder ser digamos, esta herramienta para el padecer del consultante. En la misma página, creo, sabemos ya que los medios de producción y de vida, cuando pertenecen en propiedad al productor inmediato, no constituyen capital, ¿no? Digamos, cuando si uno estudiara por su cuenta psicología sin pasar por la academia, no se convertiría en un profesional avalado por el Estado, o sea, no sería capital, no sería fuente o control del Estado, no implicaría capital necesariamente o producto de esa fábrica. Solo se convierte en capital cuando concurren las condiciones necesarias para que funcionen como medios de explotación y avasallamiento del trabajador. Es decir, bueno, para los que están en Córdoba, para los que están en cualquier provincia o provincia de Buenos Aires aquí mismo, que tienen que pagar a la caja al colegio de psicólogos como parte de la habilitación para poder ejercer cotidianamente, para estar dentro o ser el medio de explotación de ya sea la prepaga, el hospital público, el hospital privado o la institución pública o privada, digamos, donde está el sistema de derivación, digamos, de acceso a los casos, que es, digamos, lo que todo profesional de la salud mental tiene como santo grial, digamos, como puedo decir, tengo un lugar donde me pasan pacientes y a los pacientes les puedo cobrar, ¿no? Digamos, es la sociedad soñada, digamos, no tener que hacer uno, digamos, la tortura cotidiana de depender de sí mismo para poder tener trabajo, que es básicamente lo que se configura cuando uno empieza a generar contenido en redes sociales, porque está uno abogando a su carrera mediática por sí mismo, sin el apoyo o sin la compañía y el sostén de las instituciones, que es ahí, digamos, donde más se siente este avasallamiento como trabajador y la sensación de explotabilidad, porque los honorarios los honorarios no alcanzan, están muy baratos, o la cantidad de horas o las exigencias son inhumanas. Entonces, una gran habilidad que tienen o que tenemos en algún momento de la carrera los psicólogos es pensarnos como qué bueno que sería que hubiera un sindicato o que alguien defienda nuestros derechos, ¿no? El colegio no hace esto, no hay sindicato de psicólogos en ningún espacio de la Argentina, no sé en otros países. Entonces es bastante vejatoria la situación como para favorecer la tortura, básicamente, de las instituciones que sí tienen volumen de demanda de tratamientos que la administran, ¿no? Una jornada larga de trabajo es, por lo visto, la clave del secreto del procedimiento sano, racional, por el cual puede elevarse el nivel de vida obrero mediante el mejoramiento de sus capacidades espirituales y morales y convertirlo en un consumidor racional. O sea, más trabajo, mejor. Seguimos acá con Marx, ¿no? Para convertirse en un consumidor racional de las mercancías de los capitalistas, tiene que empezar sobre todo, pero desgraciadamente los demagogos se lo impiden, por permitir que su propio capitalista consuma de modo irracional y atentatorio por la salud del obrero, su propia fuerza de trabajo. Digamos, es como el perro que se muerde la cola, básicamente. Entonces, el propio sistema se
retroalimenta o, digamos, habilita, digamos, hacer un círculo vicioso de las violencias y el abuso de poder, digamos, por posición dominante, que básicamente es cuando un egresado de sistema educativo se inserta como profesor, docente y perpetúa, digamos, las prácticas capitalistas de dominio por saber y por posición de poder, digamos, que es digamos, eternizar la circunstancia estudiantil de todas las subjetividades y en especial del campo, podemos decir, de la mente, ¿no? Porque incluyo también a la antropología, a la filosofía, aunque me vayan a putear antropólogos y filósofos que no se asumen nada como psicólogos. Sería muy divertido ver un sindicato de filósofos. Lo tiro, no sé. Porque la circunstancia particular que nos sucede como rubro de agentes de salud mental en cualquier parte de la Argentina, avisoro, pero podría proyectar en cualquier parte del mundo, es que no es una carrera con salida laboral y básicamente es una carrera que eterniza la estudiantina. Uno nunca deja de estudiar y es el leitmotiv de toda la carrera. Digamos, no se puede hacer otra cosa que estudiar. Cómo comunicarse, cómo presentarse, cómo hacerse un lugar propio en el mundo, digamos, eso es secreto, sellado por 10.000 llaves y caja fuerte, y nadie puede saber cómo ser profesional en un espacio tan inhóspito y áspero para manejarse. Entonces, la institución lo que perpetúa son clientes más que profesionales. La universidad lo que quiere es que todo el mundo se mantenga dentro de ese circuito o dentro de ese círculo y, digamos, cualquier pregunta incómoda sobre lo que tenga que ver la práctica clínica es lo ves en análisis, tenés que todavía te falta lectura, lo ves en la práctica, vení, sumate a este curso que estoy dando y vas a entender, y así eternamente, sin solución de continuidad. O sea, no, la universidad o el academicismo solo va a entregar academia y más estudio. Digamos, no tiene otra función, no asume otra función. Por eso, el régimen capitalista de producción, como corresponde a su carácter contradictorio y antagónico, da un paso más y dilapida la vida y la salud del obrero, considerando la degradación de sus mismas condiciones de vida como economía en el empleo del capital constante y por tanto como medio para la elevación de su cuota de ganancia. La verdad que no se me ocurre otra cosa que agregar de lo que ya nos dice Marx, ¿no? Digamos, de que nosotros somos el engranaje, o sea, los que estudiamos en el ámbito de la salud mental, del sistema vicioso eterno, digamos, de mantenernos dentro de esa espiral, ¿no? O sea, en realidad una espiral concéntrica en forma de loop, ¿no? Digamos, que la única manera es salir. Después, en otro texto, manuscritos económicos y filosóficos, lo traje a este apartado porque menciona a Hegel para conectar con lo que viene después. Pues dice, acá hay dos versiones. A mí me interesaba una palabra que está mencionada de distintas maneras. Hegel se sitúa en el mismo punto de vista que la economía política moderna. Comprende el trabajo como la esencia probatoria del hombre. Solo ve el lado positivo del trabajo, no el negativo. Y después en la otra que encontré, en la que yo tenía, en PDF, tampoco me leí,
la fenomenología del espíritu. Agarrá collier, ahora vamos con él. Porque acá en vez de probatoria dice, digamos, se autoafirma, ¿no? Que me parece que es distinta. Pues esencia probatoria en un punto me parece que es una instancia de ajena. Digamos, no sé si el hombre puede autoafirmarse en el trabajo, digamos, como si fuera una esencia. Y para mí, con lo poco que he leído de Marx y de Hegel, me parece que lo positivo del trabajo para Hegel en realidad es en cuanto a lo productivo de la creación. Yo no creo que Hegel piense que está bien trabajar. No sé si se referirá a eso. Y Marx creo que entra en un lado moral de pensar que hay algo bueno o malo en el trabajo. Que también es una voluntad para poner entre signos de pregunta, porque no sé, digamos, no está confirmado que la esencia del humano sea trabajar. No. O sea, podemos decir, la continuidad en la especie sí, o sea, de seguir existiendo sí, pero si puede trabajar, el humano no trabaja, básicamente. Sí, o sea, tripalium es el origen de la palabra trabajo y era un método de tortura para los esclavos. Entonces, pensar de que algo bueno puede salir de la tortura ya es ponerle onda, ¿no? Entonces, bueno, me salté, pero volviendo a la parte ideológica, digamos, Barthes, en el Placer del texto y la lección inaugural de la cátedra semiológica en 2003, dice esto que me parece que es lucidísimo. Pero lengua, como ejecución de todo el lenguaje, no es ni reaccionario ni progresista, es simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir decir, sino en obligar a decir. Que es básicamente, digamos, el ejercicio repetitivo del trabajo, en los casos, digamos, donde no hay una ocasión necesaria en cada circunstancia, digamos, como decir, bueno, el dogmatismo, ¿no?, que estábamos hablando. Si a cada disfunción sexual eréctil se le dice, tenés problemas con tu madre, ahí no hay ninguna creación y estamos haciendo un uso fascista del lenguaje, mejor dicho, el uso fascista de la palabra. El lenguaje ya nos obliga a hablar. El gran otro, el paraíso de los significantes, etc. Entonces, distinto es en el autismo, digamos, donde el lenguaje y la palabra tienen otro lugar distinto. Pero en los que están viendo esta clase o los que van a ver el video, el lenguaje nos obliga a estar pendientes de él y tratamos de erosionarlo con la palabra para que eso no nos aliene más de lo que ya nos aliena. Que es digamos, sobre ese discurso, sobre el discurso que vamos armando, digamos, ahí vamos a tener el contenido de las diferencias que pueden hacer de nuestra práctica un intento creativo o de creación o una acción mecanicista, que es a lo que tiende, digamos. Viene un paciente que se siente mal y le decís echale ganas, supongamos. Y entonces tenemos circunstancias maravillosas como esta, ¿no? O sea, decir el amo es el yo, ¿no? Digamos como título para decir que atrapados en cuerpos depresivos, solos, desorientados, deserotizados, desmotivados y sobreexigidos, un mapa de distintos nombres del sufrimiento de nuestra época. Vos te sentís mal ahora, vení a hacer esta masterclass y la felicidad material capitalista se va
a ungir en tu ser más íntimo y vas a poder desanudar todo. Nuestra querida Marina Borras es una profesional egresada de psicología, estimo y podría certificar, no tengo datos, pero tengo certezas, de que de la Universidad de Buenos Aires. Una universidad prestigiosa y a su vez tiene mucha divulgación, está presente mucho, digamos, con el estimado Luciano Brotero, compartiendo autoría de libros, entrevistas, clases, etc. Y podemos decir, sería una voz calificada para pensar, digamos, qué es lo que es el éxito en el mundo de la salud mental, ¿no? Digamos, es una profesional con mucha exposición y evidentemente trabajo. Entonces, ¿cómo uno puede ser Marina? Y ahí es donde empieza el problema, básicamente. Kojev, que es un estudioso de Hegel, hace una traducción un poquito más simple para incluso para quienes sean adeptos o adictos a la inmediatez, a la rapidez de los conceptos, nos evita leer la fenomenología del espíritu y nos dice: el hombre se reconoce humano al arriesgar su vida para satisfacer su deseo humano, es decir, su deseo que se dirige sobre otro deseo. El otro deseo es el deseo que conoce, el deseo que accede, que sabe que existe, porque otro lo hizo. Es decir, yo quiero hacer una masterclass como Marina, o yo quiero escribir un libro como Luciano. Entonces, porque sé que escribe un libro y porque sé que existen los libros. Pero desear un deseo es querer superponerse a sí mismo al valor deseado de ese deseo. Porque sin esta sustitución se desearía el valor, el objeto deseado y no el deseo mismo. Digamos, que es el combo, es escribir un libro y que sea mío, no que sea plagiar el libro de Luciano. Que, digamos, si pensamos que ello era y el yo ha de advenir, entonces eso no nos piensa, podemos decir que tampoco, digamos, tenemos ideas propias, que es otro tema, pero no vamos a llegar a ese nivel de profundidad porque la creación lo vamos a ver más adelante en otra clase. Desear el deseo de otro es, pues, en última instancia, desear que el valor que yo soy o que represento sea el valor deseado por ese otro, que es, digamos, estar a la altura, supongamos, de los libros que he leído o las clases que he presenciado, de decir, quiero ser, que acá luego dice, que ser reconocido en ese valor. Quiero que él reconozca mi valor como su valor. Quiero que él me reconozca como un valor autónomo. Entonces, Kojev nos sigue comentando. El deseo antropogéneo, digamos que es la ciencia que estudia los orígenes humanos, generador de la autoconciencia de la realidad humana, se ejerce en función del deseo de reconocimiento. Digamos, el hombre, el humano, mejor dicho, como esencia, necesita ese reconocimiento del par, ¿no? O sea, de, por ejemplo, hacer un posteo y que lo liken, comenten, interactuar. Digamos, si no sería una idea solitaria en un blog de notas tirado en un escritorio, que nadie lo ve, nadie lo lee, nadie sabe de él. Y el riesgo de vida por el cual se reconoce la realidad humana es un riesgo en función de tal deseo. Digamos, no se puede tener una idea propia o tratar de ejercer un deseo y que eso se reconozca sin que exista un peligro o una instancia
de respuesta que no tenga que ver con el, el, el objetivo inicial. Digamos, podemos decir que decimos, pero no sabemos cómo cae al resto. Hablar del origen de la autoconciencia implica por necesidad hablar de una lucha a muerte por el reconocimiento, que es básicamente cuando uno entra a un feed de cualquier red social. Están todos peleándose para nuestra atención. Incluso entre las redes o entre las aplicaciones, también hay una lucha a muerte para que llame más un contenido que otro. Por los colores, el diseño, el tipo de contenido, la duración del contenido, el volumen, digamos, la sensorialidad en todas sus formas. Esto, digamos, como anécdota, pero por ejemplo, el CEO de Netflix, o no sé si el dueño o el vocero, en una declaración decía que su principal enemigo era el sueño. Si no está la muerte ahí, ¿dónde está? O sea, el de Netflix preferiría que los humanos no duerman para que puedan seguir mirando sus películas, sus series, sus documentales, sus cortos, etc. O sea que prefiere tener humanos con escarbadientes que les sostengan los párpados a gente saludable, productiva o creadora o con otros intereses que no sea consumirle todo la cinematografía que ostenta. Entonces, todo esto muy lindo, pero el licenciado egresado de la Universidad de Psicología es una herramienta del Estado, del hospital, de su paciente, de la institución donde atiende. Las redes sociales es una herramienta, o sea, es algo de lo que nosotros vamos a hacernos para darle otro sentido, son algo fijo, inmutable, de lo cual, bueno. Las redes sociales, bueno, están hechas para obtener datos de sus suscriptores y poder ofrecerles publicidad a grandes inversores de mercadotecnia que se metan quirúrgicamente a su consumidor. Entonces, como dadores de servicio, nosotros competimos con ellos, tanto empresas privadas como estados, nación, o, digamos, nosotros podemos ser un emprendedor particular, que no es lo mismo que el que hace pulseras de macramé. No podía faltarme Lacan, así que me ahondo en ello. Y dice en mi enseñanza: conviene que el analista no crea poder introducirse en semejante cuestión, aceptando simplemente el papel que se le ha sido conferido bajo la forma de sujeto supuesto a saber. Él sabe bien que no sabe y que no todo lo que pueda formar como saber propio corre riesgo de constituirse solo como una defensa contra su propia verdad. Esto, digamos, como respondiéndole a los puntos anteriores de cómo ser psicólogo, que nosotros lo que queremos saber es cómo curar el caso o cómo lograr consistencia, digamos, en el estado de salud que puede autoconstruirse en el camino del tratamiento que comience con nosotros. Que no tiene que ver ni con la verdad propia ni con la creación propia que se genera a sí mismo el profesional, sino, digamos, con la verdad que vaya creando el paciente. Entonces, tenemos expresiones mediáticas como la siguiente, ¿no? Digamos, donde la colega no hace otra cosa que dar datos que no nos sirven para nada, porque niños, adultos, adolescentes, como presentación, es básicamente decir, atiendo cualquier cosa. Y, digamos, como si la parte numérica, tanto de la matrícula como del número de contacto, fueran, digamos, argumentación suficiente para querer atendernos con ella, ¿no? Esto alguien pagó para que aparezca. El detalle de las hojas, ¿qué decir?
digamos, debe ser el default de algún fondo de Canvas o algún programa de diseño de celular. Porque la verdad no entiendo, digamos, cuál sería. Digamos, si yo quisiera tener interacción con la colega, tengo la sección de comentarios y tengo poder enviar el mensaje directo al perfil, digamos. ¿Cuál sería la necesidad de además poner el teléfono? Con lo cual, para poner el teléfono que está en la red social, yo tengo que salir de la aplicación. ¿Cómo hago yo para acordarme de 14 números? ¿Cómo hago? Apenas en mi edad. ¿Cómo voy a memorizar 14 números para escribirlos en la llamada o en el WhatsApp, que es lo que nos recomienda la colega, para comunicarnos con ella? O sea, ¿qué instancia de garantía o de seguridad puede generar tener el teléfono si el mensaje directo es igual de efectivo y hasta tiene audios también? No sé. Después, siguiendo con acá, la cultura alivia completamente de la función de pensar, alivia del único que tiene un leve interés en esta función que es completamente inferior. Continuando, digamos, como si lo instituido, lo dogmático, lo hiper ya transitado, nos pudiera ayudar a pensar que justamente lo que genera es esa tranquilidad y ese sosiego que evita cualquier tipo de creación, que es lo hipertransitado, como decir, me voy a hacer una carrera hospitalaria, ¿no? Digamos, o de docente universitario, digamos, como si no hubiera suficientes, o no se hubiera dicho suficientes veces los mismos textos para repetir como loros y que eso sea equivalente de pensar. No sé. Hay programas en las universidades que tienen, ahora sí podemos decir, siglos. Hay textos que están hace siglos en la formación académica para los psicólogos y psicólogas que no hay epíteto suficiente para describir la horrorosidad de eso. Dos cortitas de Lacan, el seminario 11, dice: la propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente, que no es la función social ni la imagen cultural, digamos, porque estamos hablando del inconsciente del entrevistado, no de etc. En Escritos 1 dice: en un psicoanálisis, en efecto, el sujeto, hablando con propiedad, se constituye por un discurso donde la mera presencia del analista aporta, antes de toda intervención, la dimensión del diálogo. Digamos, como para... No, acá no se entiende. Está diciendo exactamente lo mismo. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, hablamos con el lenguaje y nos trae un discurso de padecer, de angustia, de ansiedad, de lo que fuese, para trabajar. La extracción del silencio para que el paciente hable es esa. Podemos decir, el espacio entre publicaciones genera este intento de vacío de una idea nueva. Más allá de que, no sé, en TikTok son centésimas de segundo porque te escupe un video tras de otro. Todavía en el resto de las aplicaciones hay cierto impasse, que es donde, digamos, se puede hacer ese aporte y tratar de despertar este espacio de una comunicación de otra índole, o sea, de la índole propia hacia lo que pueda cortar ese scrolleo y llamar la atención. Y que esa atención sea algo referido a lo que nosotros podemos hacer. Que no es, digamos, el entretenimiento de estar bailando y señalando carteles. Y si de carteles hablamos, no quiero dejar de hacer
citas de nuestro heredero en vida del lacanismo, que nos dio este artículo de internet Docilar Trans, y me refiero a Jacqueline Miller, donde, digamos, genera o presenta este perfil o este intento de presencia sobre los temas que por ahí desconoce poco o que ha leído poco, ¿no? En Docilar Trans se imagina Miller, si él tuviera un trans homúnculo interno, imaginario, y dialoga con Martí y Butler. Eric Martí es alguien que le hizo una entrevista donde tocaron este tema, no quiero profundizar, pero podemos decir, sarcástico su presencia o que lo haya nombrado por la polémica o la forma que por ahí no le gustó cómo fue tratado el tema o Miller. Depende cómo se lea esa entrevista. Ni Martí, ni usted, ni Butler son trans. Hablan de lo trans son los objetos de sus chismes, como lo han sido durante mucho tiempo los objetos del discurso médico, del discurso psiquiátrico, del discurso psicoanalítico. Digamos, el trans imaginario de Miller no critica a Miller, critica al discurso psicoanalítico. De ahora en adelante, los trans hablan de trans con trans, hablan de trans con no trans, que tienen mucho que aprender y mucho de ser perdonados. ¿Quién más que un trans está calificado para hablar de un trans? ¿No? Digamos, que es básicamente lo que los psicoanalistas dicen sobre psicoanálisis, ¿no? Digamos, que los no psicoanalistas no pueden hablar de psicoanálisis o de atender pacientes psicoanalizados, ¿no? Que es perpetuar su lógica, básicamente, que es la construcción que se ha dedicado a crear Miller políticamente con ayuda de Bernays, el sobrino de Freud, en el comienzo del capitalismo mediático publicitario. Y como conclusión de este apartado, no del artículo entero, Miller nos dice: solo tienen una cosa para hacer, callarse y luego arrepentirse, y luego, una vez que hayan expiado sus culpas, ir a la escuela trans, donde finalmente aprenderán quiénes somos, de lo que no tienen ni la menor idea. Aprenderán en qué términos es apropiado hablarnos y con qué oídos escucharnos. Perderán el hábito de hablar por nosotros y girarán 7 veces su lengua dentro de la boca antes de contradecirnos. Porque ¿quién sabe mejor que nosotros cuáles son nuestras experiencias, nuestros sentimientos trans? Esto, digamos, es completamente exegético, porque no tiene sentido, digamos, con este criterio, un humano no podría hablar de perros, o un hombre no podría hablar de lo que es parir, o sea, no habría obstetras varones, que en realidad a mí me parece que es un muy feo encare de la problemática. La problemática de la discriminación por género. Y no me refiero solo a los trans, sino a la producción que se hizo sobre los cuerpos con determinados genitales al nacer. Que, en palabras de Simone de Beauvoir, la mujer se hace, ¿no? Que es una producción de la heterosexualidad que después le da forma a Wittig. De que no se nace mujer, se hace a partir de la introducción en la cultura. Que esta vehemencia de Miller, como si fuera víctima de la censura o del escarnio público por ser el dueño del psicoanálisis de todo el mundo, se viera cercenado en su posibilidad de hablar de lo que se le cante, que básicamente es lo que hace igual. Así que, señor horrible, lo está diciendo igual, cállese.
Bien, y después, para ir cerrando, en Microfísica del Poder, Foucault nos dice: ¿será la libertad la raíz del hombre la que liga al ser y a la verdad? En realidad, esto no es una invención de las clases dirigentes. Lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas no es la identidad aún preservada de su origen, es la discordia de las otras cosas, es el disparate. Acá esto viene a colación de que, digamos, cómo podemos armarnos, cómo podemos ser libres y, digamos, crear este ser o este intento de ser uno con las herramientas que ya están dadas, y que nacemos atrapados, tanto por el lenguaje como la historia y el sistema con los valores que tenemos que asimilar. Dice, descubre la violencia de los partidos tomados, partido tomado contra la felicidad ignorante, contra las ilusiones vigorosas, contra las que se protege la humanidad. Partido tomado por todo lo que hay en la investigación de peligroso y de descubrimiento de inquietante. Porque, digamos, sin un anhelo, digamos, o la idea, digamos, del reconocimiento o la búsqueda, digamos, sin entregarnos a eso riesgoso, a lo que podamos encontrar de nosotros mismos y que eso trascienda, digamos, ¿de qué manera o de qué sirve protegernos de la humanidad en un punto? De nuestra humanidad. Y después, digamos, yo acá lo sustituiría con, digamos, la institución, ¿no? Si bien viene la conversación por otro lado, la justicia penal no ha sido producida ni por la plebe, ni por el campesinado, ni por el proletariado, sino por la burguesía, porque como un instrumento táctico importante en el juego de las divisiones que ella quiere introducir. La clase pasada hablamos de la estrategia y la táctica, ¿no? Digamos, donde el analista podía introducir una estrategia, pero la táctica quedaba entregada a la circunstancia terapéutica de la sesión, del momento de armar un discurso ahí en la terapia. Y acá, a nivel institucional, no puede dar rienda libre, digamos, ni la justicia ni ningún aparato del Estado, sea público o privado, de dejar que jueguen. Digamos, no se puede, cualquiera puede ser un doctor, un doctorado, un posgrado, la nota vale cualquier cosa, no, o sea, la institución imparte. Digamos, no tenemos esa posibilidad de opinión o de creación. Y después, digamos, esto, digamos, que es, a mí, cada vez que la leo me sorprende y me la tatuaría también, es el fin de mi enseñanza, pues bien sería hacer psicoanalistas a la altura de esta función que se llama sujeto. Pensando de que hay una instancia, que podemos decir, intrínseca, digamos, fuera del esencialismo, como si fuera una función matemática del ejercicio del ser, que está en todos los aspectos de la humanidad, que es el sujeto. ¿Cómo podemos despertar en el sujeto que nosotros queremos tratar, ¿sí?, con lo que nosotros posteamos o lo que hacemos en redes sociales? Y acá, digamos, como para ejemplificar, digamos, con otro intento, ¿no? Digamos, como las palabras sanas. A este profesional yo le tengo un cariño especial, me parece interesante, pero la verdad que no puedo abogar a este tipo de presencia, no está dirigida a mí específicamente, que es lo que pasa. Digamos, la intencionalidad o la búsqueda, que es reconocible, aceptable y podemos decir aplaudible, pero, digamos, confundir el lenguaje con el discurso es un problema.
Y esto es todo por hoy. Esta ha sido la segunda clase. Espero que se haya entendido. ¿Sí? En este momento me despido de la gente que está mirando en video y nos vemos la próxima.